La mañana había comenzado como cualquier otra para Valeria Méndez, una mujer de 30 años en aquel entonces, llena de energía, disciplinada y con una rutina bien estructurada. 5 años antes de la historia que hoy se cuenta, su vida era activa, independiente y marcada por una determinación silenciosa que la distinguía. «Ya se te hace tarde, Vale», le gritó su madre desde la cocina. «Ya voy, mamá», respondió ella mientras se acomodaba el saco frente al espejo. Valeria trabajaba en una oficina administrativa en el centro de la ciudad. Le gustaba su empleo, le gustaba sentirse útil, productiva, necesaria. Aquella mañana no era distinta, o al menos eso parecía. Salió de casa con paso firme, como siempre, con su bolso colgado al hombro y el celular en la mano. El aire era fresco, el cielo claro. Caminó unas cuadras hasta llegar al cruce peatonal que atravesaba todos los días. El semáforo cambió a rojo para los autos. Verde para los peatones. Valeria avanzó. Un segundo. Un ruido ensordecedor. Un motor rugiendo a toda velocidad. Un impacto brutal. El mundo se volvió silencio. Cuando abrió los ojos, todo era confusión. Luces blancas. Voces lejanas. Un dolor profundo que no lograba ubicar. «Tranquila, estás en el hospital», dijo una voz femenina. Valeria intentó moverse, no pudo. «¿Qué pasó?», murmuró débilmente. La enfermera dudó unos segundos antes de responder. «Tuviste un accidente, pero estás viva. Eso es lo importante». Valeria no lo sabía aún, pero su vida había cambiado para siempre. Los días siguientes fueron una mezcla de cirugías, diagnósticos y palabras médicas que caían como golpes secos. Lesión medular. Parálisis. Movilidad reducida permanente. «No, no puede ser», susurró Valeria, con lágrimas rodando por sus mejillas. «Yo caminaba, yo estaba bien». Su madre, sentada a su lado, le tomó la mano con fuerza. «Sigues aquí, hija, eso es lo que importa». «No», respondió Valeria, con una mezcla de dolor y rabia. «No es suficiente». El conductor nunca apareció. No hubo responsables. No hubo justicia. Testigos afirmaban que el vehículo había pasado a alta velocidad, ignorando el semáforo. Algunos mencionaron que el conductor parecía descontrolado, posiblemente alcoholizado. Y luego, nada. Se esfumó. Como si nunca hubiera existido. Valeria permaneció meses en rehabilitación. Su cuerpo, antes ágil, ahora dependía de una silla de ruedas. Cada movimiento requería esfuerzo, cada acción cotidiana se transformaba en un desafío. Vestirse. Bañarse. Moverse de la cama a la silla. Todo requería ayuda. «No quiero esto», decía entre lágrimas a su terapeuta. «No quiero depender de nadie». «No estás perdiendo tu valor, Valeria», respondía la psicóloga con serenidad. «Estás enfrentando una nueva realidad. No es una realidad que elegí. Lo sé, pero es la que tienes ahora». La depresión llegó como una sombra silenciosa. Días enteros sin hablar. Sin comer. Sin querer levantarse. Mirando al techo, preguntándose una y otra vez por qué. «¿Por qué a mí?», susurraba en la oscuridad de su habitación. Sus amigos comenzaron a alejarse poco a poco. No por maldad, sino por incomodidad, por no saber cómo actuar. Su mundo se redujo. Su vida cambió. Su identidad se fracturó. Un día, durante una sesión especialmente difícil, su psicóloga le hizo una pregunta que la desconcertó. «Valeria, ¿qué es lo único que nadie te pudo quitar?». Ella guardó silencio. «Tu vida», respondió la terapeuta. «Sigues aquí». Valeria bajó la mirada. «No es suficiente. Tal vez hoy no lo sientas así, pero algún día lo será».
El proceso fue lento, doloroso, lleno de retrocesos. Pero algo comenzó a cambiar. Pequeñas cosas. Muy pequeñas. El sonido de los pájaros por la mañana. El aroma del café. La risa de su madre. El simple hecho de respirar. Un día, sin darse cuenta, dijo en voz baja: gracias. No sabía exactamente a quién. A Dios. A la vida. A algo más grande que ella. Pero lo dijo. Y ese fue el inicio. 5 años después, Valeria tenía 35. Seguía en silla de ruedas. Seguía enfrentando limitaciones. Pero ya no era la misma mujer rota de antes. Había aprendido, poco a poco, a reconstruirse. No como era, sino como podía ser ahora. Con ayuda de su familia, decidió abrir un pequeño negocio en la entrada de su casa. Un ciber. Un espacio sencillo. 2 computadoras. Una impresora. Un letrero modesto. Ciber Valeria. ¿Crees que funcione?, preguntó su madre. Valeria sonrió levemente. No lo sé, pero necesito intentarlo. El primer día atendió a un niño que quería imprimir una tarea. El segundo, a una señora que necesitaba sacar copias. Poco a poco, el lugar comenzó a tener vida. Y con ello, Valeria también. Aquí tienes tus impresiones, decía con amabilidad. Gracias, joven, respondían. Y por primera vez en mucho tiempo, se sentía útil. Se sentía presente. Se sentía viva. Aquella tarde, el cielo comenzaba a oscurecer. Valeria miró el reloj. Ya casi es hora de cerrar. Suspiró. Había sido un día tranquilo. Se disponía a apagar las computadoras cuando la campanita de la puerta sonó. Entró un hombre. Alto. Elegante. Traje impecable. Mirada seria. No era un cliente común. Valeria lo observó con curiosidad. Buenas noches, dijo él, con voz firme. ¿Aún está abierto? Valeria sonrió con cortesía. Sí, claro, pase. Sin saberlo. Ese encuentro cambiaría nuevamente su vida. Y también la de él. El sonido de la puerta aún vibraba levemente cuando el hombre dio un paso hacia el interior del pequeño ciber. Valeria observó con discreción cada uno de sus movimientos. Había algo en su presencia que imponía respeto, aunque también transmitía una extraña inquietud, como si cargara consigo un peso invisible. Buenas noches, repitió él, acercándose al mostrador. Necesito imprimir unos documentos. Claro, respondió Valeria con amabilidad. Puede pasar a la computadora, o si gusta, puede darme su USB. El hombre dudó apenas un instante antes de extenderle la memoria. Prefiero que usted lo haga, por favor. Valeria tomó la USB y la conectó con movimientos precisos. Mientras la computadora procesaba los archivos, el silencio comenzó a instalarse entre ambos, un silencio denso, cargado de algo que aún no tenía forma. ¿Cuántas copias necesita?, preguntó ella, rompiendo la quietud. 2 de cada archivo, gracias. Valeria asintió. Sus manos trabajaban con soltura, aunque su cuerpo permanecía inmóvil en la silla de ruedas. El hombre no pudo evitar notar cada detalle. Su mirada descendió brevemente hacia las ruedas, luego volvió al rostro de ella, como si no quisiera ser descubierto en ese gesto. ¿Siempre trabaja hasta esta hora?, preguntó él, intentando sonar casual. Casi siempre, respondió Valeria. Es cuando más gente viene, después del trabajo. Entiendo, murmuró él. El sonido de la impresora comenzó a llenar el espacio. Hoja tras hoja salía con precisión mecánica, marcando el ritmo de una conversación que apenas comenzaba. El hombre observó el lugar, sencillo, limpio,
con lo esencial. Un pequeño esfuerzo convertido en sustento. Es un negocio muy práctico, comentó. Valeria sonrió levemente. Es lo que puedo hacer. La respuesta fue breve, pero cargada de significado. El hombre guardó silencio unos segundos. Algo en su expresión cambió. Su postura, antes rígida, comenzó a suavizarse, como si estuviera debatiéndose entre preguntar o callar. Finalmente habló. Si no es indiscreción, dijo con cautela, ¿siempre ha trabajado aquí? Valeria levantó la mirada hacia él. Había escuchado esa pregunta antes. Muchas veces. Algunos la hacían por curiosidad. Otros por lástima. Pocos por genuino interés. No, respondió con serenidad. Antes trabajaba en una oficina. El hombre asintió lentamente. ¿Y qué pasó? El aire pareció detenerse por un instante. Valeria respiró hondo. No siempre contaba su historia. No siempre quería hacerlo. Pero esa noche, algo la impulsó a hablar. Tuve un accidente, dijo, con voz firme, sin dramatismo. Hace 5 años. El hombre no apartó la mirada. Lo siento. Yo también lo sentí, mucho tiempo, respondió ella, con una leve sonrisa que no alcanzaba a ocultar la profundidad de sus palabras. La impresora continuaba trabajando, ajena a la tensión creciente. Fue en un cruce peatonal, continuó Valeria. Yo iba camino al trabajo. El semáforo estaba en rojo para los autos. El hombre tragó saliva, casi imperceptiblemente. Un coche pasó a toda velocidad, añadió ella. No se detuvo. El silencio se volvió más pesado. El conductor. Valeria negó suavemente con la cabeza. Se fue. El hombre bajó la mirada. Sus manos, antes firmes, comenzaron a tensarse. Nunca lo encontraron, continuó ella. Nadie supo quién fue. El sonido de la impresora se detuvo. Las hojas quedaron alineadas, listas. Pero ninguno de los dos se movió para recogerlas. Valeria dudó un instante. Yo no recuerdo mucho del impacto. Solo, el ruido, y luego despertar en el hospital. El hombre cerró los ojos brevemente. Una imagen fugaz cruzó su mente. Un ruido. Un golpe. Una sensación de caos. Abrió los ojos de nuevo, intentando recuperar el control. Debe haber sido muy difícil, dijo, con la voz ligeramente quebrada. Valeria lo miró con atención. Había algo diferente ahora en él. Algo que no estaba al inicio. Lo fue, respondió. Perdí muchas cosas ese día. Sus manos se apoyaron suavemente sobre las ruedas de su silla. Mi independencia, mi rutina, mi vida como la conocía. El hombre apretó los labios. El color de su rostro comenzó a cambiar sutilmente. Pasé por una depresión muy fuerte, continuó Valeria. No quería salir, no quería hablar, no quería vivir así. Cada palabra parecía atravesar al hombre. Pero, hizo una pausa breve, con ayuda, poco a poco, fui encontrando otra forma de vivir. El hombre levantó la mirada. Sus ojos brillaban, cargados de una emoción contenida. ¿Y ahora? Preguntó, casi en un susurro. Valeria lo observó con calma. Ahora doy gracias. El hombre frunció ligeramente el ceño, sorprendido. Gracias. Sí, respondió ella. Por despertar cada día, por respirar, por seguir aquí. El hombre sintió que algo dentro de él se quebraba. No es la vida que tenía, añadió Valeria. Pero es la vida que tengo. Un silencio profundo los envolvió. El hombre luchaba internamente. Su mente comenzaba a conectar fragmentos. Sensaciones. Recuerdos borrosos. Una noche. Alcohol. Velocidad.
Un semáforo. Un impacto. Su respiración se volvió irregular. Valeria lo notó. ¿Se encuentra bien?, preguntó con preocupación. El hombre asintió rápidamente, aunque su rostro lo traicionaba. Sí, estoy bien. Pero no lo estaba. Sus ojos se llenaron de lágrimas que se negaba a dejar caer. Aquí están sus documentos, dijo Valeria, intentando aliviar la tensión, extendiéndole las hojas. El hombre las tomó con manos temblorosas. Gracias. Sacó dinero de su cartera y lo dejó sobre el mostrador sin contar. Quédese con el cambio. Valeria frunció ligeramente el ceño. Es demasiado. No importa, interrumpió él, con prisa. Gracias por todo. Sus palabras quedaron suspendidas, cargadas de un significado que ni él mismo podía ordenar. Se dio la vuelta. Caminó hacia la puerta con pasos apresurados. Que tenga buena noche, dijo Valeria. El hombre no respondió. Salió. La campanita sonó nuevamente. Y luego, silencio. Desde la ventana, Valeria lo vio subir a su automóvil. Encendió el motor. Permaneció inmóvil unos segundos. Como si dudara. Como si estuviera luchando contra algo dentro de sí. Y entonces, aceleró. Se marchó. Dentro del ciber, Valeria quedó pensativa. Qué extraño, murmuró. Había algo en ese hombre. Algo que no lograba definir. Pero que había dejado una sensación inquietante. Apagó las luces. Cerró el lugar. Sin imaginar que esa conversación había despertado un pasado que nunca debió permanecer oculto. La noche se cerró sobre la ciudad con una calma engañosa. Dentro de su automóvil, aquel hombre permanecía inmóvil, con las manos aferradas al volante y la respiración agitada, como si acabara de escapar de algo mucho más grande que él mismo. El motor seguía encendido. Las luces iluminaban la calle vacía. Y su mente era un torbellino. No puede ser, murmuró, negando con la cabeza. Pero las imágenes comenzaban a encajar. Fragmentos que durante años habían sido confusos, ahora tomaban forma con una claridad aterradora. Una noche. Alcohol. Risas vacías. Una copa tras otra. Estoy bien para manejar. Recordó haber dicho, con arrogancia. El volante en sus manos. La velocidad. El semáforo. Rojo. Y él, ignorándolo. Un golpe seco. Un cuerpo. Un instante de silencio absoluto. El corazón comenzó a latirle con fuerza en el pecho. Dios mío, susurró, con la voz quebrada. Apagó el motor de golpe y apoyó la frente contra el volante. Fui yo. Las palabras salieron apenas audibles, pero cargadas de un peso insoportable. Fui yo. Durante 5 años, ese recuerdo había sido una sombra difusa. Algo que aparecía en sus sueños, en sus momentos de silencio, en los rincones más oscuros de su conciencia. Nunca había tenido certeza. Solo una sensación. Una culpa sin nombre. Pero ahora. Ahora tenía un rostro. Un nombre. Una historia. Valeria. ¿Qué hice?, susurró, mientras sus manos comenzaban a temblar. Esa noche no regresó a casa de inmediato. Condujo sin rumbo durante horas, intentando escapar de sus propios pensamientos, aunque era imposible. Cada semáforo en rojo era un recordatorio. Cada cruce, una herida. Finalmente, llegó a su departamento. Un lugar amplio, elegante, y completamente vacío. Entró sin encender las luces. Se dejó caer en el sofá. El silencio lo envolvió. Siempre estuviste ahí, murmuró. Y yo, nunca lo enfrenté. Cerró los ojos, y entonces la vio.
No como en el ciber, sino como la había visto aquella noche. O al menos, como creía haberla visto. Una figura en el cruce. Un instante. Un impacto. Abrió los ojos de golpe. No. Se levantó, caminando de un lado a otro. No sabía, repetía, como intentando convencerse. Pero en el fondo, sabía que no era suficiente. No había excusa. Había tomado una decisión. Conducir alcoholizado. Y esa decisión había destruido una vida. Se sirvió un vaso de agua con manos temblorosas. Durante años, el alcohol había sido su refugio. Su escape. Pero esa noche, ni siquiera pensó en beber. Esto es real, dijo en voz alta. Todo este tiempo fue real. Se dejó caer nuevamente, cubriéndose el rostro con las manos. Y por primera vez en mucho tiempo, lloró. No en silencio. No conteniéndose. Lloró con la desesperación de quien entiende demasiado tarde el daño causado. Los días siguientes fueron un tormento. Intentó continuar con su rutina. Reuniones. Llamadas. Decisiones empresariales. Pero su mente no estaba ahí. Estaba en ese pequeño ciber. En esa silla de ruedas. En esa voz serena que hablaba de agradecimiento, a pesar de todo. Ahora doy gracias. Las palabras de Valeria lo perseguían. ¿Cómo puede? Se preguntaba. ¿Cómo puede agradecer, después de lo que le hice? La culpa se volvió insoportable. Una noche, se encontró revisando viejos mensajes en su teléfono. Entre ellos, conversaciones con su exesposa. ¿Necesitas ayuda?, le había escrito ella en más de una ocasión. Estás cambiando, ya no eres el mismo. Hay algo que no quieres enfrentar. Él siempre había ignorado esas palabras. Siempre había encontrado una forma de evadir. Hasta que ella se cansó. No puedo vivir con alguien que huye de sí mismo, fue lo último que le dijo antes de irse. El divorcio llegó poco después. Y él, se quedó solo. Con su éxito. Con su dinero. Y con un vacío que no sabía cómo llenar. Hasta ahora. Ahora entendía. No era vacío. Era culpa. Tengo que decirle la verdad, murmuró una mañana, mirándose al espejo. Su reflejo le devolvía la mirada de un hombre agotado, envejecido por dentro. No puedo seguir viviendo así. Pero el miedo apareció de inmediato. ¿Y si me odia? ¿Y si no quiere verme nunca más? ¿Y si, es peor? Se apoyó en el lavabo, respirando profundamente. Es lo mínimo que merece. La verdad. Aunque doliera. Aunque lo destruyera. Pasaron semanas. Luego meses. Y él no regresaba. Cada día pensaba en hacerlo. Cada día lo postergaba. La cobardía y el arrepentimiento luchaban dentro de él. Hasta que una tarde. No pudo más. Mientras tanto, en el ciber, Valeria continuaba con su rutina. Había días buenos. Días difíciles. Pero seguía adelante. ¿Me imprime esto, por favor?, decía un cliente. Claro, respondía ella, con una sonrisa. A veces, en momentos de silencio, recordaba a aquel hombre. El del traje elegante. El que había salido tan apresurado. ¿Qué habrá sido de él?, pensaba. Algo en su reacción la había marcado. No sabía por qué. Pero lo recordaba. Aquella tarde, el cielo estaba nublado. El aire se sentía distinto. Valeria acomodaba unos papeles cuando la campanita de la puerta sonó. Levantó la mirada. Y su corazón dio un leve salto. Era él. El mismo hombre.
El traje impecable. El rostro, diferente. Más cansado. Más humano. Más vulnerable. Se quedó de pie en la entrada, sin avanzar. Como si no supiera si tenía derecho a estar ahí. Valeria lo observó en silencio unos segundos. Buenas tardes, dijo finalmente, con cautela. El hombre tragó saliva. Buenas tardes. Su voz no era la misma. Había perdido firmeza. Había ganado verdad. Dio un paso hacia adelante. Luego otro. Hasta llegar frente al mostrador. Sus manos temblaban ligeramente. Sus ojos, ya no ocultaban nada. Comenzó, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Valeria lo miró con atención. ¿Se encuentra bien? El hombre negó con la cabeza. Sus ojos se llenaron de lágrimas, esta vez sin resistencia. No, respondió, con la voz rota. No estoy bien. El silencio volvió a envolverlos. Pero esta vez, no era un silencio incómodo. Era un silencio previo a algo inevitable. El hombre respiró profundamente. Cerró los ojos un instante. Y cuando los abrió, tomó la decisión. Necesito hablar con usted, dijo. Es importante. Valeria sintió un leve escalofrío. Algo dentro de ella le decía que ese momento cambiaría todo. Lo escucho, respondió, con serenidad. El hombre bajó la mirada. Y con la voz temblando, se preparó para confesar la verdad que había cargado durante 5 años. El silencio que se formó entre ambos parecía contener el peso de 5 años de dolor, de dudas, de preguntas sin respuesta. Valeria permanecía inmóvil en su silla, observando al hombre que tenía frente a ella, mientras él luchaba visiblemente contra sus propias emociones. Sus manos temblaban. Su respiración era irregular. Y sus ojos, ya no podían ocultar nada. Necesito decirle algo, repitió, con la voz quebrada. Valeria inclinó ligeramente la cabeza, atenta, aunque una sensación extraña comenzaba a recorrerle el cuerpo. Dígame, respondió con serenidad, aunque su corazón comenzaba a latir más rápido. El hombre tragó saliva. Miró a su alrededor, como si buscara una salida que sabía que no existía. Lo que le voy a decir, continuó, va a cambiar todo. Valeria sintió un nudo en el estómago. Ya muchas cosas han cambiado en mi vida, respondió ella con una calma que sorprendía incluso a ella misma. Puede hablar. El hombre cerró los ojos un instante. Y entonces. Lo dijo. Yo fui quien la atropelló. El mundo se detuvo. El sonido del exterior desapareció. El aire se volvió denso, casi irrespirable. Valeria no reaccionó de inmediato. Su rostro quedó inmóvil, como si su mente necesitara tiempo para procesar aquellas palabras. ¿Qué? Dijo. Preguntó finalmente, en un susurro apenas audible. El hombre no apartó la mirada. Fui yo, repitió, con firmeza, aunque su voz temblaba. El conductor que la atropelló hace 5 años, fui yo. El silencio se rompió en 1000 pedazos dentro de Valeria. Su respiración se aceleró. Sus manos se aferraron a los reposabrazos de su silla. No, murmuró. No. Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. No puede ser. El hombre dio un paso atrás, como si temiera acercarse más. Lo sé, dijo con desesperación. No hay forma de justificarlo. Se fue. Exclamó Valeria, alzando la voz por primera vez. ¿Me dejó ahí? El dolor contenido durante años emergía con fuerza. No se detuvo. No ayudó. Nada. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. El hombre intentó hablar, pero su voz se rompió, estaba alcoholizado. Valeria cerró los ojos con fuerza, como si esas palabras le causaran un nuevo golpe.
Claro, susurró con amargura. Tenía que ser eso. El hombre bajó la cabeza. No recuerdo todo con claridad, continuó. Esa noche, bebí demasiado, no debí manejar. Su voz estaba cargada de culpa. Recuerdo el impacto, el sonido, llevó una mano a su cabeza. Y luego, el miedo. Valeria lo miró con una mezcla de dolor e incredulidad. ¿Y decidió huir? Preguntó, con la voz temblando entre la rabia y el llanto. El hombre asintió lentamente. Sí. El silencio volvió a caer, más pesado que antes. Al día siguiente intenté volver, continuó él. Quería encontrar el lugar, saber qué había pasado. Levantó la mirada, con los ojos llenos de lágrimas. Pero no recordaba nada, ni la calle, ni la colonia, nada. Valeria lo observaba, intentando comprender, aunque el dolor era demasiado reciente, demasiado profundo. Busqué información, añadió. Noticias, reportes, algo. Negó con la cabeza. No encontré nada. Porque nadie sabía quién había sido, respondió Valeria, con voz firme. El hombre asintió, aceptando el peso de esas palabras. Llegué a pensar que, tal vez, lo había imaginado, confesó. Que había sido una pesadilla. Se pasó una mano por el rostro. Pero la culpa nunca se fue. Valeria respiraba con dificultad. Cada palabra abría heridas que nunca habían sanado del todo. Ese recuerdo me persiguió todos estos años, continuó él. Cambió mi vida. Su voz se volvió más baja. Mi matrimonio se rompió. Valeria frunció ligeramente el ceño, sorprendida. Mi esposa sabía que algo no estaba bien, explicó. Me pidió que fuera a terapia. Una pausa. Me negué. Sus ojos se llenaron de vergüenza. No quería enfrentar lo que había hecho, o lo que creía haber hecho. Valeria guardó silencio. Se cansó, continuó él. Y me dejó. Las palabras flotaron en el aire. Desde entonces, he vivido con esa angustia, con esa duda. Levantó la mirada hacia ella. Hasta el día que vine aquí. Valeria sintió un escalofrío. Cuando usted me contó su historia, añadió, todo encajó. Sus lágrimas ya no se contenían. Era usted. El silencio que siguió fue distinto. No solo doloroso. También revelador. Valeria bajó la mirada. Sus pensamientos eran un caos. Rabia. Tristeza. Incredulidad. Y algo más, algo que no lograba identificar. Mi vida cambió para siempre, dijo finalmente, con voz temblorosa. Todo, por una decisión suya. El hombre asintió, sin intentar defenderse. Lo sé. Perdí mi independencia, continuó ella. Perdí mi libertad, mi rutina, mi vida. Sus manos temblaban. Dependo de otros, para cosas básicas. Levantó la mirada, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Usted sabe lo que eso significa? El hombre no pudo sostener su mirada. No, respondió en un susurro. Pero puedo imaginarlo, y me duele profundamente. Valeria cerró los ojos. Las lágrimas caían sin control. Yo también perdí mi vida, añadió él, con voz rota. No de la misma forma, pero la perdí. Ella lo miró, sorprendida por esas palabras. No hay un solo día en que no piense en esto, continuó. En lo que hice, en lo que causé. Se acercó un poco, con cautela. Sé que no merezco su perdón. Su voz se quebró completamente. Pero, necesito pedírselo. El silencio volvió a envolverlos. Perdóneme, dijo finalmente, dejando que las lágrimas corrieran libremente. Por favor, perdóneme. Valeria lo miró fijamente. Ese hombre era el responsable de su dolor.
de su nueva vida, de sus pérdidas. Pero también era un ser humano roto frente a ella, lleno de culpa, de arrepentimiento, de verdad. Valeria llevó una mano a su pecho, intentando calmar su respiración. No sé si puedo perdonarlo, dijo con honestidad. El hombre asintió. Lo entiendo. Es demasiado, añadió ella. Demasiados años, demasiado dolor. El silencio se prolongó. Pero algo había cambiado. La verdad ya estaba ahí. Y no había vuelta atrás. El hombre dio un paso atrás. Gracias, por escucharme, dijo con humildad. Se dio la vuelta lentamente. Caminó hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo. No esperó nada, añadió sin mirarla. Solo, quería que supiera la verdad. Y salió. La campanita sonó una vez más. Valeria quedó sola. Con lágrimas en los ojos. Con el corazón agitado. Y con una verdad que cambiaría su vida una vez más. El silencio que quedó tras la salida del hombre no fue un silencio común. Era un silencio cargado, denso, como si el aire mismo hubiese absorbido cada palabra dicha momentos antes. Valeria permanecía inmóvil, con la mirada fija en la puerta por donde él había desaparecido. Sus manos aún temblaban. Su pecho subía y bajaba con dificultad. Fue él, susurró, como si al decirlo en voz alta pudiera comprenderlo mejor. Pero no. Nada de aquello tenía sentido. 5 años de preguntas. 5 años de ausencia de respuestas. Y de pronto, todo se había concentrado en un solo rostro. En un solo nombre. En una sola verdad. Esa noche no pudo dormir. Las imágenes se repetían en su mente una y otra vez. El accidente. El dolor. El hospital. La soledad. Y ahora, su confesión. Perdóneme. Valeria cerró los ojos con fuerza. ¿Cómo se perdona algo así? Murmuró, con la voz quebrada. No había respuesta. Solo un vacío lleno de emociones contradictorias. Rabia. Tristeza. Alivio. Confusión. Porque, en el fondo, había algo que no podía ignorar. Durante años había deseado saber quién había sido. Había imaginado 1000 escenarios. Había odiado a un desconocido. Y ahora. Ese desconocido tenía rostro. Tenía historia. Tenía culpa. Los días siguientes fueron difíciles. Valeria continuó abriendo el ciber, atendiendo a sus clientes, sonriendo cuando era necesario. Pero dentro de ella, algo estaba en constante movimiento. Aquí tiene sus copias, decía con voz amable. Gracias, señorita, respondían. Todo parecía normal. Pero no lo era. Cada momento de calma era interrumpido por pensamientos que regresaban una y otra vez al mismo punto. Regresará, pensaba. No sabía por qué. Pero lo sentía. Pasaron 2 semanas. Y una tarde, cuando el sol comenzaba a ocultarse, la campanita volvió a sonar. Valeria levantó la mirada. Y ahí estaba. El hombre. Más sereno. Más contenido. Pero igual de vulnerable. No dijo nada al entrar. Solo avanzó lentamente hasta el mostrador. Valeria lo observó en silencio. El ambiente era distinto. Ya no había misterio. Solo verdad. Buenas tardes, dijo él con suavidad. Buenas tardes, respondió ella, con una calma que había tardado días en construir. Hubo un breve silencio. No vine a incomodarla, añadió él. Si quiere que me vaya, lo entiendo. Valeria lo miró fijamente. No, dijo finalmente. Puede quedarse. El hombre asintió,
con un leve gesto de gratitud. Se sentó en una de las sillas frente al mostrador. Por primera vez, no había prisa. He pensado mucho en lo que me dijo, comenzó Valeria. El hombre bajó la mirada. Yo también. No voy a mentirle, continuó ella. Me dolió, me sigue doliendo. Lo sé. Hay días en los que siento enojo, mucho enojo. El hombre asintió en silencio, aceptándolo. Pero también, Valeria hizo una pausa, hay algo más. El hombre levantó la mirada, sorprendido. ¿Qué cosa? Valeria respiró hondo. Durante años, viví preguntándome por qué, quién, cómo. Sus ojos se suavizaron. Ahora lo sé. El hombre la observó con atención. Y aunque la respuesta duele, también me da paz. Las palabras lo impactaron profundamente. No esperaba eso, murmuró. Valeria bajó la mirada. No significa que esté bien, ni que sea fácil. Lo entiendo. Pero, ya no es una historia incompleta. El hombre cerró los ojos un instante, asimilando cada palabra. Gracias, susurró. Valeria lo miró con seriedad. No le he perdonado, dijo con firmeza. El hombre asintió. Lo sé. Tal vez algún día, añadió ella. Tal vez no. Una pausa. Pero estoy trabajando en ello. El hombre respiró profundamente, como si esas palabras le dieran un poco de aire después de mucho tiempo. Eso es más de lo que merezco. Valeria lo observó. ¿Y usted, qué hará ahora? La pregunta lo tomó por sorpresa. No lo sé, respondió con honestidad. Solo sé que no quiero seguir huyendo. Valeria asintió lentamente. Eso ya es un inicio. El tiempo comenzó a pasar. Y con él, algo inesperado comenzó a surgir. El hombre empezó a visitar el ciber con frecuencia. Al principio, en silencio. Luego, con pequeñas conversaciones. ¿Cómo estuvo su día?, preguntaba él. ¿Tranquilo, y el suyo? Menos pesado que otros. Las palabras eran simples, pero cargadas de significado. Poco a poco, la tensión inicial se transformó en algo distinto. En comprensión. En compañía. En humanidad compartida. Una tarde, mientras el cielo se teñía de tonos naranjas, Valeria lo observó mientras él revisaba unos documentos. ¿Sabe algo?, dijo ella de pronto. El hombre levantó la mirada. Dígame. Valeria sonrió levemente. Nunca imaginé que la persona que cambió mi vida volvería para quedarse. El hombre bajó la mirada, con una mezcla de tristeza y gratitud. Yo tampoco imaginé que tendría la oportunidad de enfrentarla, y de aprender de usted. Valeria inclinó ligeramente la cabeza. La vida es extraña. Sí, lo es. Hubo un silencio cómodo. Distinto a todos los anteriores. ¿Aún le duele?, preguntó él con cautela. Valeria lo miró. Sí, respondió con sinceridad. Hay cosas que no desaparecen. Lo siento. Lo sé. Una pausa. Pero también he aprendido a vivir con ello. El hombre asintió. Y eso, es admirable. Valeria negó suavemente con la cabeza. No es admiración, es supervivencia. Ambos sonrieron levemente. El tiempo no borró el pasado. No eliminó el dolor. No cambió los hechos. Pero transformó algo más profundo. La forma de enfrentarlos. La forma de vivir con ellos. La forma de compartirlos. Valeria ya no era la misma mujer que había despertado en aquel hospital. Era más fuerte. Más consciente. Más viva. Y él. Ya no era el hombre que huyó aquella noche. Era alguien que había decidido quedarse.
enfrentar y reparar, en la medida de lo posible. Una noche, al cerrar el ciber, Valeria miró el cielo. Respiró profundamente. Gracias, susurró. No por el accidente. No por el dolor. Sino por lo que había aprendido a construir después. Por lo que aún podía ser. Por la vida, tal como era. El hombre, de pie a unos pasos, la observó en silencio. ¿En qué piensa?, preguntó. Valeria sonrió. En que, a veces, después de lo peor, también pueden hacer algo bueno. El hombre asintió, con los ojos brillantes. Sí, puede. Y en ese momento. Sin promesas. Sin olvidar. Sin borrar el pasado. Ambos entendieron algo fundamental. Dale like y suscríbete al canal. Gracias.